Hola, buenas tardes. Primero que nada quisiera iniciar agradeciendo a los organizadores, a Raquel y a Diego por la iniciativa de hacer la sesión especial en geometría métrica y les agradezco muchísimo también la invitación. Yo quisiera hablar de un proyecto en conjunto con Noé Bárcenas del Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM. Este proyecto está en curso todavía. Voy a reportar sobre un resultado preliminar y comentaré algunas direcciones que planeamos. El tema es acerca de los llamados invariantes L2 y específicamente nos interesa calcular algunos de estos para espacios de Alexandrov de dimensión 3. Los espacios de Alexandrov son espacios métricos que tienen una cota en la curvatura seccional. Primero que nada voy a comentar un poco sobre qué son los espacios de Alexandrov en caso de que haya alguien no tan familiarizado y después comentaré sobre los invariantes L2. Específicamente en esta charla me voy a enfocar en los números de Betti L2. Bien, entonces, antes que nada, la definición de un espacio de Alexandrov está inspirada por un teorema clásico de Toponogov de 1958 que caracteriza de manera métrica las cotas de curvatura seccional inferiores. Y dice lo siguiente: si toma uno un triángulo en una variedad riemanniana completa M, y aquí por triángulo entendemos la elección de 3 puntos en la variedad y 3 geodésicas minimizantes entre cada par de ellos, y a continuación tomamos un triángulo que sea isométrico a este en lo que se llama el espacio modelo de dimensión 2, M2K. M2K es una variedad dos dimensional que es simplemente conexa y completa de curvatura seccional constante K. Estas variedades M2K están completamente clasificadas por el teorema de Killing-Hoff y son R2 en caso de que K sea cero. Es la esfera con la métrica redonda posiblemente rescalada para K positiva y el plano hiperbólico con la métrica de curvatura seccional constante menos en el caso de K negativo. Entonces el teorema nos dice que se tiene una cota en la curvatura seccional, digamos seccional mayor o igual que K, si solo si se satisface lo que se llama la propiedad T sub K. La propiedad T sub K dice lo siguiente: para cada punto en uno de los lados, en cada lado del triángulo PQR que tomamos, aquí le llamamos S, vamos a tomar el punto correspondiente en el triángulo de comparación en M2K. ¿Okay? Y después vamos a medir la distancia de S al punto, al vértice opuesto. ¿Okay? Y vamos a hacer lo mismo en el triángulo de comparación y se va a satisfacer la propiedad T sub K si la distancia de P a S siempre es mayor o igual que la distancia de P barra a S barra. Ok, entonces algo que hay que notar de este teorema es que la propiedad T sub K no necesita de una estructura diferencial en el espacio, simplemente necesita la estructura de espacio métrico y la existencia de geodésicas para definir el. Bien, entonces esto motiva la definición de curvatura acotada de un espacio geodésico. Vamos a decir que un espacio geodésico X tiene curvatura mayor o igual que K, lo cual denotamos de esta manera, si se satisface la propiedad T sub K para todo triángulo en X. Inicialmente se podría pedir que se satisfaga la propiedad T sub K localmente en vecindades pequeñas de puntos, y por simplicidad, en esta plática lo voy a hacer de esta manera. Lo voy a pedir globalmente, pero a posteriori en la teoría de espacios de Alexandrov resulta que estos son equivalentes. Bien, y la definición a la que llegan Burago, Gromov y Perelman en 1992, que es la más importante en esta plática, es la de que un espacio es de Alexandrov si es un espacio métrico geodésico y además requerimos un par de condiciones técnicas, que es que sea completo y que tenga curvatura mayor o igual que K para alguna K en él. ¿Okay? Entonces, bien, quisiera dar algunos ejemplos básicos de estos espacios de Alexandrov.
por supuesto, el primer ejemplo, el ejemplo más natural, es el de las variedades riemannianas con curvatura seccional mayor o igual que K, lo cual se sigue inmediatamente del teorema de Toponovo. Ahora, algo interesante en la teoría es que, y esperado, digamos, es que no se necesita que el espacio sea suave para hacer espacio de Alexandrov. Por ejemplo, en RN tenemos una gran variedad de espacios de Alexandrov que podemos construir de la siguiente manera. Si tomamos un cuerpo convexo en RN y después nos tomamos su frontera, esta frontera siempre va a resultar ser un espacio de Alexandrov de curvatura mayor o igual que cero cuando la dotamos con lo que se llama la métrica inducida, es decir, la distancia entre cada par de puntos en la frontera de uno de estos cuerpos convexos va a ser el ínfimo de las longitudes de curvas que se queden contenidas en la frontera de este cuerpo convexo y que unan a los puntos en cuestión. Entonces, como se puede ver aquí, por ejemplo, los poliedros regulares son ejemplos de espacios de Alexandrov no negativamente curvados y tienen varias singularidades métricas, digamos, tienen varias esquinas. Así también podemos pensar en variedades que sean lineales por pedazos, por ejemplo, como bien, además, no solo resulta que hay espacios de Alexandrov que no son suaves, sino que no necesariamente son localmente euclidianos, como lo son las variedades riemannianas. Aquí quisiera presentar dos ejemplos que son, digamos, dos construcciones generales que se puede hacer en la teoría y que no se pueden hacer usualmente en variedades riemannianas. Si uno empieza con un espacio de Alexandrov X positivamente curvado, digamos de curvatura mayor o igual que 1, podemos tomar el cono sobre ese espacio de Alexandrov. Aquí voy a ejemplificarlo con el plano proyectivo. Aquí dibujo el plano proyectivo como una media esfera en la que en el ecuador pongo esta línea roja, que denota que hay que identificar los puntos antípodas. Entonces esto va a denotar al plano proyectivo y lo que uno hace para tomar el cono es multiplicar al plano proyectivo por un rayo, digamos cero infinito, y colapsar todos los espacios de la tapa en cero. Después ponemos una métrica adecuada que se conoce como la métrica del cono euclidiano y el espacio resultante va a ser un espacio de Alexandrov con curvatura mayor o igual que cero. En esta construcción general, si uno se fija en el vértice, si uno toma las vecindades suficientemente pequeñas o incluso cualquier vecindad del vértice, esta en general no va a ser localmente euclidiana. Por ejemplo, en este caso, la frontera de tales vecindades siempre es un plano proyectivo, así que no tiene oportunidad de ser homeomorfa a una bola de R3. ¿Sí? Y una construcción parecida, digamos que ahora resulta en un espacio compacto, es la de la suspensión de un espacio. La suspensión resulta de tomar mi espacio, multiplicarlo por un intervalo cerrado y colapsar ambas tapas, como en este dibujo. ¿Okay? Aquí la diferencia es que se le dota a la suspensión de una métrica que la hace de curvatura mayor o igual que 1. ¿Okay? Bien, otro ejemplo que es muy socorrido y que va a dar lugar a este espacio también de la suspensión RP2, por ejemplo, es el de tomar cocientes de acciones por isometrías de grupos de Lie compacto. Más precisamente me refiero a que si uno tiene un espacio de Alexandrov de curvatura mayor o igual que K, y uno tiene actuando por isometrías un grupo de Lie G, entonces el espacio cociente con la métrica orbital también va a ser un espacio de Alexandrov con la misma cota de curva. Aquí este espacio de la suspensión de RP2, que de hecho va a salir varias veces a lo largo de la plática, o de hecho más precisamente el cono de RP2 es el que va a salir, pero es parecido. Se puede obtener como un cociente de una acción de Z2 sobre la 3 esfera. Lo que uno hace es ver a la 3 esfera como la suspensión de la 2 esfera y en cada rebanada de la suspensión, digamos, hacer actuar la función antípoda. ¿Okay? Y ya finalmente, uno de los ejemplos más importantes que motiva un poco la teoría es el de los límites en la topología de Gromov-Hausdorff.
si uno tiene una sucesión de espacios de Alexandrov con una cota uniforme de curvatura inferior, perdón, y esta sucesión converge en Gromov-Hausdorff a un espacio métrico X, entonces este límite también tiene una cota de curvatura, la misma cota de curvatura. ¿Okay? Aquí algo que pretendo ejemplificar un poco con el dibujo es que los límites pueden no ser variedades suaves, incluso si uno empieza con variedades suaves. En este caso pongo un cilindro que colapsa de alguna manera un intervalo, y bueno, el intervalo es una variedad con frontera, pero incluso puede no ser localmente euclidiano el límite. Bien, un poco para comentar sobre cuál es el contexto de la teoría, me gustaría mencionar aquí un teorema muy importante de Gromov, que es el teorema de precompacidad, que dice que si uno se fija en la clase de variedades con dimensión fija n, una cota uniforme de curvatura seccional k y una cota uniforme superior en el diámetro, digamos d, entonces esta clase, digamos salvo isometría, tiene cerradura compacta en la topología de Gromov-Hausdorff. Y la pregunta más natural aquí es quién es la cerradura de esta clase de variedades. Y lo que resulta, y esto es lo que resolvieron, parte de lo que resolvieron Burago, Gromov y Perelman en su artículo importante del 92, es que la cerradura consiste precisamente de espacios de Alexandrov que tienen la misma cota de curvatura, ahora en este sentido generalizado, que las variedades de la clase MNKD, y tienen también la misma cota de diámetro y tienen dimensión menor o igual que n. Aquí por dimensión me refiero a la dimensión de Hausdorff. Bien, quiero comentar un poco cuál es la estructura local e infinitesimal de estos espacios, cosa que nos va a ayudar después en la charla. Y primero que nada, quiero decir que se puede definir los ángulos entre geodésicas que parten del mismo punto. Es decir, si tengo dos geodésicas que salen del mismo punto, tengo una noción de ángulo entre estas dos geodésicas que se desprende naturalmente de la definición de espacio de Alexandre. Una vez que tengo definido lo que es un ángulo entre geodésicas, esto me define naturalmente una clase de equivalencia entre estas geodésicas. Voy a decir que dos geodésicas son equivalentes si forman ángulos cero entre ellas. Y esto da lugar al concepto de dirección geodésica. Esto, por supuesto, está anclado en cada punto del algo que hay que hacer notar es que si uno considera todo el conjunto de direcciones geodésicas con la métrica que está dada por el ángulo, esto resulta en un espacio que no necesariamente es completo. El ejemplo típico que uno da aquí es si uno toma, por ejemplo, el disco unitario en R2 con la métrica inducida, esto va a ser un espacio de Alexandrov de curvatura mayor o igual que 0. Y nos podemos tomar un punto en la frontera, digamos P. Si uno empieza a considerar todas las posibles direcciones geodésicas, es aparente que las direcciones tangentes no forman parte de las direcciones geodésicas. No puedo tirar geodésicas en estas direcciones. Entonces, usualmente lo que se hace es considerar al espacio, a la completación de este espacio respecto a la métrica angular. Y esto es lo que se conoce como el espacio de direcciones en cada punto. Esto es un análogo de la esfera unitaria en el espacio tangente en cada punto en las variedades. Bien, las propiedades más importantes del espacio de direcciones son las siguientes. Esto es un teorema muy importante de Burago, Gromov y Perelman también, en su mismo artículo del 92. Primero que nada, con esta métrica que le pusimos al espacio de direcciones, resulta ser también un espacio de Alexandrov de curvatura mayor o igual que 1. En segundo lugar, la dimensión de Hausdorff del espacio de direcciones es 1 menos que la dimensión del espacio. Y aquí me gustaría mencionar que en general la dimensión de un espacio de Alexandrov siempre es o un entero no negativo o infinito. Y finalmente, uno se puede preguntar qué tan diferentes son estos espacios a nivel infinitesimal, por ejemplo, de las variedades riemannianas. Y lo que resulta es que en casi todos los puntos, es decir, en un subconjunto denso y abierto de mi espacio, el espacio de direcciones es homeomorfo a la esfera, que es lo que pasaría en una variedad riemanniana. Y
esta estructura infinitesimal que determina este teorema que acabamos de ver, también determina la estructura local del espacio de Alexandrov. Esto es debido a un teorema muy profundo de Perelman de 1994, en un artículo no publicado, en el que dice que todo punto del espacio tiene una vecindad que es homeomorfa al cono del espacio de direcciones, y el homeomorfismo lleva el punto al vértice del cono. Entonces, esto es un poco un análogo del teorema de la vecindad normal en variedades suaves. Bien, ya que tenemos un poco esta estructura local e infinitesimal, quiero mencionar un poco cómo es la estructura de los espacios de Alexandrov en dimensiones bajas. En dimensión 1 y 2 es una consecuencia del teorema de la vecindad cónica que acabamos de ver de Perelman, que todos estos espacios son variedades topológicas, posiblemente con fronteras. A pesar de que pueden ser extraños métricamente hablando, al menos topológicamente, digamos que no hay nada nuevo. Donde empieza a haber topología distinta es en dimensión 3. En dimensión 3, como habíamos visto, el espacio de direcciones va a tener dimensión 2, es decir, va a ser una variedad topológica positivamente curvada de dimensión. Entonces, la clasificación de superficies compactas me dice que el espacio de direcciones en cada punto tiene que ser o una esfera o un plano proyectivo. Es decir, en los espacios de Alexandrov de dimensión 3, va a haber puntos en donde el espacio se ve como una variedad, digamos ahí no hay nada nuevo topológicamente hablando, y va a haber otros puntos donde el espacio se ve como un cono sobre el plano proyectivo. Aquí pongo un dibujo de esta situación. Ok, entonces, digamos, algo interesante que me gustaría mencionar aquí es que incluso en dimensiones bajas, en particular en dimensión 3, todavía no está bien entendida la topología de estos espacios de Alexandrov. A pesar de que hay herramientas muy fuertes y resultados muy fuertes, por ejemplo, hay un teorema de geometrización debido a Fernando Galás García y Luis Guijarro. Por ejemplo, no está bien entendido qué pasa con los espacios simplemente conexos. No hay una clasificación completa de estos espacios, a diferencia de las variedades de dimensión 3, en donde se tiene la conjetura de. Entonces, es interesante tratar de examinar la topología de estos espacios de dimensión 3, a pesar de que la dimensión es muy baja. Bien, para hacerlo, Noé Bárcenas y yo nos propusimos calcular lo que se llaman los números de Betti L2 de un espacio. Y quisiera mencionar cuál es la motivación de estos invariantes. En principio, en la topología clásica, uno estudia, bueno, espacios topológicos, pero dentro de los espacios topológicos hay algunos que tienen las mejores propiedades, que son los complejos CW. Para efectos de la plática voy a pensar que todos estos complejos son conexos y finitos. Y la idea de la topología es estudiar en sí la topología de X, ¿no? El tipo topológico de X. Sin embargo, algo que es muy natural también es considerar a todos los espacios cubrientes de mi espacio X, digamos. Cada espacio topológico trae consigo una torre de espacios cubrientes hasta llegar a la cubierta universal, y estos están indicados o están dados por cada subgrupo normal del grupo fundamental de mi espacio. ¿Okay? Aquí les pongo X sub n. Y además, cada X sub n trae consigo una acción natural, una acción de gamma módulo n por transformaciones cubrientes. Entonces, aquí la pregunta natural que motiva un poco la teoría de invariantes L2 es si existen análogos de los invariantes clásicos, por ejemplo, en particular de los números de Betti, que sean equivariantes respecto a esta acción natural. Me voy a centrar para efectos de la charla nada más en la cubierta universal. Y aquí, digamos, recordemos la definición primero de los números de Betti, que no es otra cosa que tomarse la dimensión de los grupos de homología de mi espacio. Aquí lo que uno podría intentar de manera natural para definir un análogo equivariante de los números de Betti es pensar que, bueno, gamma, la acción de gamma sobre la cubierta universal induce una acción sobre la homología. Si yo me tomo el álgebra de grupo
de gamma, en este caso con coeficientes en C, lo voy a hacer en C por simplicidad. Esto induce una acción en el grupo de homología por automorfismo, y entonces sería natural pensar que un análogo del número de Betti enésimo sería tomarse la dimensión ahora sobre el álgebra de grupo del grupo de homología enésimo. Esto resulta no ser una buena noción de dimensión, desgraciadamente. El ejemplo típico que se utiliza para demostrar esto es, digamos, tomarse una cuña de dos círculos. El grupo fundamental de este espacio es el grupo libre en dos generadores, y la cubierta universal se ve como una especie de árbol que se extiende, digamos, de manera infinita. Espero que aquí se entienda la construcción, se continúa, digamos, indefinidamente. Y el problema comienza cuando uno calcula los complejos singulares de cadenas singulares de este espacio. Si nos fijamos por un momento en el de rango 1, perdón, en el de grado 1 y en el de grado 0, digamos C sing de x tilde, y tomamos la primera diferencial, a C0 sing de x tilde, uno puede ver que siempre va a haber cadenas que tienen frontera en este espacio, ¿no? Podríamos, por ejemplo, tomar una cadena de este estilo, por ejemplo, y no importa cuánto se extienda la cadena, siempre va a tener frontera, de manera que esta primera diferencial va a ser inyectiva. Y ahora uno puede ver fácilmente que este módulo es en realidad C gamma más C gamma, mientras que este módulo de acá es C gamma. Entonces, estamos diciendo que tenemos una inyección de la suma de C gamma consigo mismo a C gamma. Y una de las cosas naturales que uno le quisiera pedir a un concepto bueno de dimensión es que una suma de copias del anillo sea la dimensión de ese espacio, sea el número de copias, y que si yo tengo un submódulo de otro, la dimensión sea menor o igual. Entonces, esto viola por completo estas dos propiedades, a pesar de que son muy razonables. Entonces, lo que tenemos que hacer es, a nivel técnico, es cambiar de categoría. Tenemos que cambiar la categoría en la que estamos viendo los objetos. Y aquí la categoría a la que vamos a cambiar es la categoría de módulos Hilbert sobre lo que se llama el álgebra de von Neumann del grupo. ¿Qué es un módulo Hilbert? Es un módulo, en el sentido algebraico, es un C gamma módulo izquierdo, de tal manera que va a tener una inclusión que es gamma equivariante sobre una suma directa de K copias, donde K es algún número arbitrario, de L2 gamma. Aquí L2 gamma no es otra cosa que el espacio de sumas formales sobre gamma, de tal manera que los coeficientes son L2 sumables. Aquí la idea geométrica es que en el ejemplo, digamos, que vimos de S1 cuña S1, se impone sobre las cadenas una condición de integrabilidad para pensar que, para forzar a que la primera diferencial no sea. Bien, y entonces lo que tomamos, el funtor que tomamos es, digamos, tomar el producto tensorial de lo que se llama el álgebra de von Neumann sobre gamma con el módulo C gamma que yo tengo en particular. Entonces quisiera explicar un poco qué es el álgebra de von Neumann. El álgebra de von Neumann va a ser lo que me permite preservar esta parte de equivariancia respecto a la acción del grupo fundamental. A nivel técnico, lo que es el álgebra de von Neumann es tomarse todos los operadores acotados sobre el de L2 gamma en L2 gamma, que sean gamma equivariantes también. Esto me permite tener una buena noción de traza sobre el álgebra de von Neumann. ¿Qué es la traza? Es exactamente lo mismo que en matrices, es tomarse, digamos, para cada A por E, punto E, donde E es el operador identidad. Aquí este producto interno es el producto interno natural que tiene L2 gamma. Y finalmente esto me permite dar una buena noción de dimensión sobre el álgebra de von Neumann, que no es otra cosa que tomarse la traza sobre el álgebra de von Neumann de la proyección de iota de doble. ¿Okay? Y digamos, finalmente esto me permite definir lo que es el análogo de los números de Betti, pero equivariantes, que se llaman los números de Betti L2. ¿Qué va a ser el enésimo de número de Betti L2 de X, de la cubierta universal de X?
va a ser la dimensión del álgebra de von Neumann del grupo de homología enésimo con la homología L2. Aquí por homología L2 me refiero a tomarme la homología de este módulo inducido, donde C estrella zinc es el complejo de cadenas singulares. ¿Okay? Bien, entonces ahora que tenemos esta noción, puedo presentar el teorema que tenemos con Noé, y por simplicidad lo voy a presentar en el caso de espacios de Alexandrov de dimensión 3 que tienen grupo fundamental infinito. La razón es que cuando un espacio tiene grupo fundamental finito, los números de Betti L2 se reducen a los números de Betti clásicos, salvo multiplicar por una constante que tiene que ver con el orden del grupo. Entonces, donde uno obtiene realmente nueva información es para espacios que tienen grupo fundamental infinito. Bien, entonces lo que dice el teorema con Noé es que si uno toma un espacio de Alexandrov cerrado, esto quiere decir compacto y sin frontera, con grupo fundamental infinito, y que tenga puntos donde el espacio de direcciones no sea homomorfo a una esfera, es decir, es realmente un espacio de Alexandrov que no es homomorfo a una variedad. A ese conjunto le estoy denotando por S de X, ¿no? Y a su cardinalidad la denoto por S. Entonces, tenemos unas fórmulas para los números de Betti L2. Primero, el ceroésimo y el de orden 3 son 0. Esto es algo que se espera, y esto es un poco algo más general de la teoría, no tiene tanto que ver con los espacios de Alexandrov. Y segundo, el unoésimo y el de orden 2 se calculan en base a otro espacio que le llamo X0, y se suma la cardinalidad de este conjunto de puntos donde el espacio de direcciones no es. Aquí X0 es el espacio que se obtiene de X cuando quitamos pequeñas vecindades cónicas de cada uno de estos puntos, digamos, topológicamente singulares, donde el espacio de direcciones no es. Quitamos pequeñas vecindades cónicas que sean disjuntas entre sí, y lo que me queda es una 3 variedad no orientable, que es a la que le llamo X0, y tiene frontera, y esas fronteras son homeomorfas a planos proyectos. ¿Ok? Algo que hay que notar es que estos números de Betti L2 de este tipo de espacios, de este tipo de 3 variedades, ya están completamente calculados. Esto lo hicieron Wolfgang Luck y John Lott en un artículo de hace unos 20 años. Entonces, estas fórmulas que calculamos aquí con Noé nos dan por completo fórmulas, digamos, completamente explícitas para los números de Betti de espacios de Alexandrov. Bien, en el tiempo que me queda, quisiera hablar un poco de la prueba. ¿Cuál es la idea de la prueba? Y la idea es separar al espacio en esta 3 variedad que acabo de mencionar, X0, los conos, digamos, alrededor de cada uno de estos puntos topológicamente singulares. A esta colección de conos es a lo que le llamo K aquí. Y las fronteras que tienen en común X0 y K, que son, digamos, una unión disjunta de planos proyectivos, le llamamos B. Aquí vamos a poner en este diagrama las inclusiones canónicas entre estos espacios. Lo que uno quisiera hacer de manera clásica es hacer un argumento de tipo Mayer-Vietoris, en este caso. El problema es que si yo tomo los complejos L2 de estos espacios, no van a ser módulos Hilbert sobre la misma álgebra de von Neumann. Van a ser módulos Hilbert sobre el grupo fundamental de cada uno de estos espacios. Entonces, no tengo manera a priori de hacer un argumento de Mayer-Vietoris tan fácilmente. Necesito hacerlo un poco a mano. Entonces, lo que hacemos aquí es recurrir, digamos, a morfismos inducidos entre álgebras de von Neumann en cada caso. Necesitamos un lema que es folclórico, no lo he visto yo escrito en algún lado, pero que dice lo siguiente, que dice que si tengo un morfismo de grupos, phi, entonces este morfismo de grupos va a inducir un morfismo de álgebras de von Neumann, si solo si el núcleo es finito. Como usualmente viene esto en los libros clásicos de esta teoría, es que cuando el núcleo es cero, cuando el morfismo es inyectivo. Ahora, esto nos va a dar morfismos inducidos entre álgebras de von Neumann de este estilo, ¿okay? Entre cada uno de estos espacios en el diagrama.
Ya que tengo estos morfismos inducidos a nivel de álgebras de von Neumann, puedo tomar, digamos, en algún sentido, módulos Hilbert inducidos respecto a estos morfismos. Primero, el complejo L2 de X lo dejamos igual. Esto es como lo que queremos, o lo que queremos calcular, lo que queremos saber. Y después, por ejemplo, para acá me voy a tomar en algún sentido un morfismo, perdón, un módulo inducido por capa 1, de la siguiente manera. Me voy a tomar el producto tensorial con el álgebra de von Neumann de pi1 de X con el complejo L2 de K sobre el álgebra de von Neumann de pi1K. Esto resulta ser efectivamente un módulo porque aquí el morfismo inducido entre npi1k y npi1x es inyectivo. Entonces, esto en realidad no solo es un grupo abeliano, sino que es un módulo también. Es un npi1 de x en módulo. Ahora, el módulo inducido del complejo L2 de X0 en realidad lo puedo dejar igual porque por un argumento de Seifert-Van Kampen resulta que el pi1 de X es isomorfo al pi1 de X0. Entonces, aquí no tengo realmente ningún problema algebraico. Y donde hay un problema un poco más grande es con el complejo L2 de B, de esta colección de copias de RP2, que dan las fronteras que tienen en común X0 y K. Aquí no puedo tomar nada más el producto tensorial porque el morfismo inducido entre NP1B y NP1X no es inyectivo, tiene núcleo. Entonces, aquí para poder realmente tomar un módulo, tengo que dividir entre lo que llamo aquí K, que es el núcleo de inefectividad de la acción de NP1B sobre el complejo L2 de B. Una vez que dividimos entre este núcleo de inefectividad, podemos ahora sí tomar la imagen respecto a capa 1 compuesto con iota 1, es decir, el morfismo que va desde B hasta X, y esto recupera ahora sí un módulo L2 sobre el álgebra de von Neumann NP1. Entonces, ahora que tengo estos 4 módulos, podemos hacer la siguiente sucesión exacta, que es un poco como hacer lo que haría uno en Mayer-Vietoris, digamos solamente que manual, ¿no? Aquí, ¿quiénes son estos morfismos alfa y beta? Son exactamente los que uno haría en Mayer-Vietoris. Digamos, a cada cadena aquí la mando a x, x, o a capa 1 de x, capa 2 de x, y el morfismo beta es lo que hace es mandar la resta. Digamos, a una pareja x, y, lo manda a x menos y. Entonces es exactamente la sucesión de Mayer-Vietoris, pero en este caso la tenemos que probar, digamos, manual. Y lo que sí tenemos a nuestra disposición es una sucesión larga de homología, de L2 homología. Entonces, contando dimensiones, con ayuda de esta sucesión larga de homología, lo que obtenemos es una fórmula de este estilo. Es el número de Betty L2 en cada grado de X, va a ser el número de Betty L2 de X0 más la dimensión sobre el álgebra de von Neumann de pi1 de X, de este complejo L2 de B inducido por el morfismo capa 1 compuesto con iota. La parte técnica, digamos, del trabajo consiste un poco en calcular esta dimensión, que tampoco es tan difícil porque sabemos bien quiénes son los números de Betty L2 del plano proyecto. Bien, entonces esto es un poco la demostración y con esto me gustaría concluir la charla. Algo que me gustaría mencionar nada más es que esto anticipamos que tendrá algunas aplicaciones topológicas porque los números de Betti son obstrucciones, por ejemplo, a autocubrientes o a acciones del círculo y está muy relacionado con otros invariantes como el volumen simplicial y demás. Bueno, les agradezco mucho la atención.